Y de los tres, sin duda Carmelo Fernández es el dibujante más capacitado de la comisión coreográfica. Entonces todos aplaudieron. Perdón, dijo coreográfica, no es coreográfica, es coreográfica, que significa descripción de un país, de una región, descripción geográfica, mapas, crónicas de viaje, acuarelas, como estas, son una belleza. ¿Quién dice que las pintó? Hay unas de Henry Price, otras de Manuel María Paz y de otros pintores. Las primeras son de Carmelo Fernández, un venezolano. Venezolano, qué lástima. Ha debido ser colombiano, ¿no? Digo, tratándose de Colombia, pero ¿qué tal los amarros de este señor? Como de tigre, ¿no? Querrá usted decir de jaguar. ¿Tigres? No ha habido aquí. Mire esta. Esta es la piedra de Gámeza. Los jeroglíficos allí pintados cuentan un desborde de una serie de lagos andinos, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Ajá. No, esto sí es un tesoro. ¿De la comisión qué? Me dijo. Coreográfica. No era coreográfica. Mire, el nombre es lo de menos. Llámela la expedición Codazzi, si le parece. Codazzi. Y este es el campamento a orillas del río Meta. Y aquí aparece Agustín Codazzi, el señor que está sentado con sombrero. Ah, el mismo fundador del Instituto de la 30. El señor que pintaba mapas, ¿no? Bueno, al fin, ¿cómo es el cuento? Pues vea, ahí tiene usted un grupo de más de 100 paisajes pintados en 1850 y ni me hable de eso. A mí las acuarelas me parecen arte, pues porque me gustan, pero cuénteme, ¿qué piensan hacer? Pues como hacía Agustín Codazzi, una serie de informaciones compensadas esta vez en videos. En su momento él quería hacer un libro, pero se murió. ¿Cómo? Sí, ¿cómo le explico? Es que hay cosas que se atraviesan en el camino y no dejan seguir. Así como se nos ha atravesado la crisis económica, al general Codazzi se le atravesó la malaria. Dicen que murió señalando la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Y qué hacía por allá? Debía parecerle interesante, si le hubiera alcanzado el tiempo. Seguro hubiera llegado y a lo mejor hubiera encontrado ruinas de antigüedades indígenas, ciudades perdidas, y seguro que hasta hubiera tratado de interpretarlas, como lo hizo con la cultura de San Agustín, una de las culturas más enigmáticas que ha tenido no solamente el continente, sino el planeta. Sí, pero fíjese cómo hay en un potrero. Al salir del pueblecito, le salió una muerte atravesada y anónima, que acabó no solamente con Codazzi, sino con lo que mucha gente todavía hoy recuerda, como la Expedición Codazzi, que legalmente se llamaba la Comisión Coreográfica. En este último viaje, Codazzi había salido por cuenta propia. El gobierno no le adelantó el dinero al que le había comprometido porque ya no estaba interesado en continuar apoyándolo. Le decía, mire, eso ya no sirve. Las provincias están cambiando de límites todos los días. Sus mapas han perdido actualidad. Pero Codazzi persistía en una empresa que casi se le había vuelto personal, convencido como estaba que al terminar el trabajo y publicar su nueva obra, iba a cosechar muchos triunfos en el exterior, donde la gente tanto había apreciado su Atlas de Venezuela.
El tiempo de explorar y de darle al país una figura de su realidad lo había perdido Codazzi luchando contra la dictadura del general Melo para recuperar el orden constitucional y tratando de defender a Panamá para la Nueva Granada. Pero el gobierno legítimamente restaurado le reclamaba no haber cumplido el contrato de haberse demorado más de la cuenta. En fin, un sistema de intrigar a la manera principesca había llevado al gobierno entonces a no conceder importancia a esos mapas, ahí, sin mucho valor, pero mejor dicho, otros mapas, porque así efectivamente eran los mapas del país previos a los de Codazzi, inexactos, porque cada político, cada aspirante a un cargo público, cada padre de la nueva república pretendía señalar con dedo poderoso que aquí queda Santa Fe de Antioquia, que así de alto es el volcán Puracé y que así de ancho es el río Magdalena, hasta que la geografía de la Nueva Granada se convirtió en el compendio de las inexactitudes del poder, que no era otro que el poder mantenerse alienados del país, distraídos de las flotas extranjeras que se apostaban secretamente frente a las costas del Istmo de Panamá, como quien aguarda el final de un moribundo. Pero ¿quién podría asegurar que a los 66 años a Codazzi le interesaba más la exactitud de los límites provinciales que la terminación de una obra que se le había vuelto personal? Pues bueno, cuando salió de Italia, la intención de Codazzi en la vida no había sido la de convertirse en un científico famoso, aunque el científico sí era su negación en el trabajo. A Codazzi, sobre todo, le interesaba que las cosas se hicieran, le hicieran sentirse activo, viajar, conocer el mundo y la gente, y los que quería como eran, qué más remedio. Pero a Codazzi también le interesó que no lo olvidaran. 40 años habían transcurrido desde que había luchado a favor de la independencia de Colombia. La primera vez que regresó a Italia, el coronel efectivo de artillerías Agustín Codazzi comenzó a pensar que debía sentar cabeza. Compró una hacienda que llamó El Serrallo y se dedicó a trabajarla. Cuando empezó a narrar sus experiencias de viaje pensó que debía escribirlas, como quien hace un inventario o un alto en el camino. ¿Qué más sería un corte parcial de cuentas? Un balance a la fecha. Tenía 32 años. Era huérfano del padre que acaba de morir. Su única hermana y mayor que él, Janeta, se había casado con el señor Dalorio. Y él, Agustín, que además era un huérfano de madre desde los 6 años, había ingresado a la escuela militar a los 16 años y a los 21. Ya había participado en campañas, primero a favor y luego en contra de Napoleón. Waterloo había sido dado al traste con su carrera militar recién iniciada, así que a los 24 años y como teniente de artillería, Agustín Codazzi ya pertenecía al grupo de desempleados que buscaban la vida como ganarse la vida como mercenarios. Antes que quedarse encerrado, Agustín por lo pronto prefería el destino de ser nómade. Sentía la necesidad de compartir experiencias emocionantes, de algo que le comprobara que tenía una razón, de ser en ese viejo mundo en donde todo estaba hecho, y aunque tuviera que volverse mercader, no dudó y siguió hasta encontrarse a Nicolás el griego, para que le enseñara los trucos del oficio, y al judío que le enseñó la manera de contratar y traficar. Y así un buen día, apostándole a la vida, Codazzi partió hacia Odessa, llevando consigo unos géneros que le habían aconsejado vender primero en Turquía, para luego comprar trigo en Rusia y regresar a Italia con una mercancía de buen provecho. El puerto de Livorno fue desapareciendo lentamente mientras el barco del capitán Blasopolo ingresaba en el Mediterráneo con viento que presagiaba navegación favorable. La nave iba primero hacia Lafonia y a lejos se le divisaban las islas jónicas. Una nube inocente avanzó por el cielo, pequeña y blanca, y al poco tiempo lo tenía cubierto con un horrible velo negro. El aire fresco y las olas espesas anunciaban una tormenta que no se hizo esperar. Un fuerte sacudón le indicó claramente lo que pasaba. Las escotillas se abrieron para arrojar al mar todo lo que pudo aligerar en la nave.
Agustín corrió a su camarote y trató de abrir el enorme baúl de sus mercancías, pero no encontró llave ni modo de forzarlo. Tomó rápidamente un pequeño cofre y volvió a los botes que ya empezaban a alejarse. Sobre escollos rocosos, cada tripulante pasó una noche triste. A la mañana siguiente la nave había desaparecido, trocando con provisiones su pasaje en un barco jónico, sin género y con poco dinero. Agustín Codas iba finalmente rumbo a la antigua Bizancio, una vez sede de emperadores romanos que la habían construido como en Roma, sobre 7 colinas y la habían llamado Constantinopla, hoy capital del Imperio Otomano que saltaba su curiosidad. Acompáñanos en los próximos videos y vamos a ver cómo fue el transitar de Agustín Codazzi hasta llegar a la Nueva Granada, la actual Colombia, a hacer la comisión coreográfica.